Vamos a seguir con la siguiente ponencia, que es el doctor Luis Figueroa Montes. Él es médico patólogo clínico del Hospital 3 Suárez Sangamos y él va a realizar la ponencia del día de hoy. Muchas gracias. Doctor, por favor. Buenos días, no sé si me escuchan sin dificultad. ¿Todo bien? Lo escuchamos, doctor. Perfecto, muchas gracias. Voy a silenciar a todos para que no haya problemas de interferencia. O si me ayudan ahí en Sí, la doctor, no se sala. preocupe. Listo. Bueno, en realidad, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar de este evento académico institucional, donde de repente va a permitir aclarar algunas dudas en relación, en este caso, a las pruebas de laboratorio que se están utilizando hoy en día en la institución para diagnosticar el SARS-CoV-2. Agradezco a la Gerencia Central de Prestaciones por esta invitación, así que vamos a iniciar la misma. Bueno, en realidad no tengo ningún conflicto de interés con el contenido de la presente conferencia, así es que vamos a iniciar. Esto ha sido publicado el día de ayer en el New York Times y justo hay una cámara de vídeo que enfoca cómo el SARS-CoV-2 infecta el cerebro de un murciélago y podemos ver cómo rápidamente hace de que las células se fusionen una vez que genera un proceso de replicación importante dentro de las mismas. Hoy en día se está conociendo cada vez más de este virus y cada día se genera mucha evidencia científica en relación al mismo. De esta misma forma avanzan los mecanismos fisiopatológicos en su conocimiento y permiten generar intervenciones sanitarias como medicamentos, como mejora en los dispositivos in vitro o ahora con probablemente la aparición de nuevas generaciones de vacunas que permitan de repente evitar esa inmunidad de escape generada por las variantes. Es decir, hay una dinámica muy intensa en relación a la investigación y eso lo estamos viendo. Yo diría que es la enfermedad del siglo. En relación a las pruebas de laboratorio, que es nuestro campo, yo quiero que se aclare un tema y hay que entenderlo en su dimensión, y es que las pruebas de laboratorio son pruebas complementarias. Es decir, las pruebas de laboratorio son pruebas del proceso diagnóstico. Y como pueden ver en esta presentación, las pruebas diagnósticas son un complemento de la historia clínica, el examen físico, los antecedentes clínico-epidemiológicos, como muy bien menciona el doctor, que tiene que ser llenada en sus fichas. Es decir, son parte del proceso. Las pruebas de laboratorio no definen las intervenciones, es una unión de diferentes fuentes que permiten al final tomar decisiones en el proceso diagnóstico del paciente. Este es un tema importante porque a veces se le da un orden de prelación y no debería ser así. Siempre va a primar la clínica, siempre va a primar los antecedentes clínico-epidemiológicos de los pacientes y complementariamente las pruebas ayudarán a tomar decisiones. En nuestro país, los servicios de laboratorio clínico están a cargo de las unidades productoras de servicios de salud de patología clínica. Hoy en día, a nivel nacional, se están cada vez implementando más laboratorios de biología molecular que permiten generar un diagnóstico precoz del SARS-CoV-2, pero también tenemos pruebas de inmunología que se hacen en los laboratorios de inmunología, por ejemplo, o lo que hoy en día se está usando con más frecuencia desde la perspectiva ya de prueba antigénica, de una manera un poco más cercana al paciente. De repente sin un laboratorio de mayor complejidad, como son estas pruebas antigénicas, por ejemplo. Pero hay que entender que toda la aplicación, todo el uso de las pruebas de diagnóstico in vitro, de las pruebas de capacitados, que son los profesionales de laboratorio clínico. En el caso de nuestra institución, liderados por el patólogo clínico en los laboratorios de nivel 2 y 3. Es importante entender también que el ingreso de las pruebas de laboratorio en nuestro país, los criterios de importación y permitir su uso y comercialización dependen de la DIGEMIT. DIGEMIT trabaja de la mano con el Instituto Nacional de Salud para hacer evaluaciones del control de calidad.
pero en líneas generales es la DIGEMIT quien establece estas autorizaciones de poder ser utilizadas a través de estos dispositivos de emergencia hoy en día a nivel normativo. Pero en mi opinión hay cierta flexibilidad para esos criterios que creo que deberían de repente mejorar. Ya a nivel de los sistemas de salud, tanto públicos o privados, ¿no? Existen, especialmente en el sector público, algunos requisitos mínimos para poder utilizar estos dispositivos. En el caso del Ministerio de Salud, Senares, o también a nivel nacional, Perú Compras. En el caso de nuestra institución, el IECSI, quien establece esas especificaciones técnicas mediante las cuales nosotros podemos adquirir estos dispositivos. Pero una vez que nosotros tengamos dispositivos in vitro, los responsables de los servicios de patología clínica, en este caso los médicos patólogos, o en el primer nivel algún otro profesional, tendrán la responsabilidad de ver que esos dispositivos funcionen adecuadamente, y para eso se tienen que hacer ensayos de verificación analítica. Al inicio de la pandemia, cuando comenzaba a escalarse el proceso de las pruebas rápidas, a nivel del Comité Nacional de Patología Clínica, que tengo el honor de presidir por segundo año, hicimos capacitaciones a todas las UPCS de patología clínica a nivel nacional para este fin. Otro tema importante que tenemos que entender es que las pruebas de laboratorio se dividen prácticamente en dos bloques. Uno son aquellas que van a detectar directamente al virus. Las que detectan directamente al virus son aquellas que van a poder determinar el virus en su esencia, ya sea a través de un componente molecular o a través de todo él, como su genoma. Entonces, acá yo me permito hacer una clasificación personal, dividiéndolas en aquellas que son de impacto clínico, que utilizamos día a día para el diagnóstico de los pacientes, que son las pruebas moleculares y las antigénicas. Obviamente la molecular más específica, pero se necesita obviamente laboratorios más complejos. Y la prueba antigénica, que en realidad se utiliza, digamos, hoy con mayor frecuencia ante no tener el acceso a la oportunidad de una prueba molecular. Pero otras pruebas, como las pruebas de salud pública que se están utilizando para la vigilancia genómica, son aquellas que van a permitir secuenciar el genoma y nos están viendo, digamos, el pulso en relación al avance con las variantes. Y como es el genoma, también directamente detecta el virus. Pero hay otro bloque de pruebas que son pruebas indirectas. Las pruebas indirectas son aquellas que nos permiten ver de repente una infección pasada, no una infección aguda. No debemos usar estas pruebas para determinar infecciones agudas. Y en estas básicamente nos enfocamos en los anticuerpos. Y en los anticuerpos hoy en día prácticamente podemos diferenciar dos. Aquellos que son anticuerpos de unión, que se usaron desde un principio en la pandemia, o aquellos métodos hoy en día que se están utilizando, inmunoensayos de alto rendimiento, para evaluar estos anticuerpos neutralizantes. En realidad, en todo el proceso de infección hasta la recuperación o de repente desenlace fatal de los pacientes con la muerte, las pruebas de laboratorio, aparte de las que he mencionado, existen un grupo de biomarcadores que permiten ver el estadio de los pacientes, su pronóstico y su monitorización. Así como estamos viendo muchas pruebas que sirven para ver el pronóstico o la sobrevida o de repente el impacto que puedan tener en su mortalidad si tenemos valores muy altos, ¿no? Por ejemplo, ferritina, dímero D, etcétera. Y también, ya como comenté, la parte serológica para la vigilancia epidemiológica o la prueba de secuenciamiento genómico. A nivel institucional se elaboró una guía, un documento técnico manual de intervenciones del diagnóstico laboratorio para COVID, elaborado por la Gerencia Central de Prestaciones en enero de este año y que ha sido socializado a los 3 niveles de atención para este fin. La norma en general incluye una vez más dos componentes. En rojo, digamos, esta primera parte que son pruebas moleculares o las pruebas antigénicas, ¿no? Que buscan directamente al virus, o aquellas que están buscando de manera una infección pasada, como son las pruebas serológicas, diferenciadas en las pruebas que se pueden hacer en laboratorio o aquellas que se pueden hacer de manera directa. Sobre estas vamos a tratar de hablar un poco más en esta presentación. También este documento hace una diferenciación en la manera que podemos usar las mismas. Hacen una diferencia en aquellos pacientes que tienen un tiempo de enfermedad menor o igual a 7 días y priorizan las pruebas moleculares o antigénicas, o aquellos pacientes que ya han tenido de repente el antecedente de COVID, pero tienen una enfermedad mayor a 7 días y donde priorizan ya las pruebas serológicas. Básicamente, dos algoritmos establecidos en esta norma. También destacar que en este documento se incluyen
las especificaciones técnicas elaboradas por el IECSI, que nos permiten definir las características o requerimientos mínimos de estos dispositivos in vitro para su adquisición, ya sea a nivel de compras locales o a nivel de compras centralizadas, como se ha realizado en un inicio. Acá están la prueba molecular. Destacar que las pruebas moleculares hoy en día tenemos más de 107 laboratorios que están haciendo pruebas moleculares en el país. Esto es importante. Al inicio de la pandemia, recuérdense que había solamente un laboratorio que consolidó el proceso molecular. Hoy en día tenemos más de 100 laboratorios en todo el Perú y 9 de ellos son de la Seguridad Social. Aquí están los departamentos: Cusco, Arequipa, Junín, Piura, Lambayeque, Loreto, y en Lima tenemos 3. Algunos de ellos hacen el PCR-RT en tiempo real, o sea, las pruebas moleculares en tiempo real por PCR, o también las pruebas LAN, que vendrían a ser conocidas como las pruebas moleculares rápidas, que también ya se están usando en algunos laboratorios del país. Como comenté, existen otras pruebas que son las pruebas antigénicas. También el IECSI ha elaborado especificaciones técnicas para esta prueba con algunas características que ya vamos a ampliarlo de repente más adelante cuando abordemos. También hay que comentar que ya hay una sugerencia, digamos, de especificaciones técnicas para pruebas de inmunoserología cuantitativas. Ya existen, obviamente, especificaciones técnicas para pruebas rápidas para anticuerpos, pero ya hace un tiempo se ha restringido su compra, ya que la norma no lo recomienda, a pesar que fueron las que se usaron desde un inicio. Pero hoy en día hay especificaciones técnicas que deben de ser, digamos, evaluadas por los usuarios y pedirlas, ya que hay metodologías de LISA, de quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia o inmunofluorescencia, pero que ya a nivel del nivel local tienen esos modelos para poder implementarlo de acuerdo a la necesidad del usuario, porque depende mucho del equipamiento. A nivel de las pruebas moleculares se puede hablar en realidad muchísimo. Vamos a tratar de repente de hablar un poco general. La confirmación es el gold estándar, es la prueba ideal para detectar el SARS-CoV-2 de la manera más precoz, inclusive en pacientes presintomáticos, ¿no? 2 días inclusive antes de iniciar los síntomas podemos detectar ya alguna carga viral importante que puede determinarse por biología molecular. Como ustedes saben, acá está el virus y dentro de sus componentes tiene el ARN genómico, pero tiene algunas proteínas estructurales importantes, como la envoltura, la nucleocápside, la proteína spike, etcétera, y que son en realidad estas las dianas para estos estudios de biología molecular. Estos componentes, algunos de ellos totalmente específicos del SARS-CoV-2, permiten su diagnóstico molecular. Las pruebas de biología molecular pueden tener 1, 2, 3 o 4 genes, dependiendo de la complejidad de la validación de la misma. En general, las pruebas moleculares, como mencioné, es el gold estándar y permite identificar rápidamente los casos, permite también identificar rápidamente aquellos que han estado en contacto y poder hacer el aislamiento, de tal manera que podemos cercar el avance de la infección, permite el rastreo de contactos y también las intervenciones que se puedan generar a nivel de la meso o la macrogestión a nivel institucional, dentro de la gestión clínica o dependiendo del nivel. Es también interesante entender que estas pruebas moleculares tienen algunas dificultades preanalíticas importantes, de ahí la importancia que su interpretación es bajo el contexto de una prueba complementaria, que donde va a estar por debajo del antecedente clínico y epidemiológico de cada paciente. Problemas preanalíticos como el tema de la muestra, la manipulación, el tema de transporte, el tema de la cantidad de muestra que podamos obtener para hacer el aislamiento o la extracción, temas de pipeteo, o sea, temas ya de usuario, o algunos interferentes son innumerables las modificaciones que puedan generar alguna alteración para obtener de repente resultados falsos negativos. Hace mucho tiempo, quizás el tema más interesante era ver el periodo ventana o el periodo en el cual el paciente puede tener una carga viral que no permita detectarse y a veces puede generarse problemas de interpretación. En general, este periodo de falso negativo principalmente está asociado a cargas virales bajas. También ya hay muchos estudios que tratan de ver que pacientes que tienen cuadros severos tienen cargas virales más persistentes por más tiempo, igual también como hay estudios que lo asocian a gravedad y mal pronóstico.
En relación a las pruebas antigénicas, como ustedes pueden ver aquí, ya la mayoría de las pruebas antigénicas que se están comercializando hoy en día son aquellas que están relacionadas a este componente de color azul, que vendría a ser la nucleoproteína, que en realidad es el principal componente del SARS-CoV-2 de su proteína estructural. Las pruebas antigénicas tienen, digamos, varios temas que tenemos que tener precaución para su implementación a nivel de las UPCS de Patología Clínica Nacional. Una de ellas es el tema normativo. Como vamos a ver al final, hay una diapositiva ahí que aclara de repente algún tema. También el tema del control de calidad es fundamental para interpretar adecuadamente esta prueba y va de la mano con su implementación. Es otro detalle que hay que tener presente. Y por último, las recomendaciones del uso. A nivel mundial, ya la OMS ha establecido una norma que la pueden encontrar en español y claramente define todos los conceptos relacionados a la prueba antigénica y su uso, ¿no? Como hemos visto, es una prueba directa, es una prueba que me detecta el virus, es bastante específica. Pero también quisiera comentarles que el FINE, que es una institución, una fundación mundial que está constantemente viendo la innovación de las pruebas de diagnóstico in vitro, hace algunas recomendaciones importantes y establece el criterio de que el uso de estas pruebas debe ser de una perspectiva visión país, es decir, el país debe establecer una estrategia para implementar las pruebas antigénicas de manera articulada, mediante un gobierno electrónico, etcétera. Ese es un concepto muy interesante porque le hace ver la importancia de usar estas pruebas de la mejor forma dentro del país para el diagnóstico. También hoy en día el FINE establece una evaluación constante y alertas acerca de las pruebas de laboratorio y cómo quizás las variantes pudieran afectarlas, de tal manera que podemos tener falsos negativos. Por ejemplo, hoy en día estamos teniendo un comportamiento muy particular de la variante Delta en relación a las pruebas moleculares. Y ahí es la importancia que los laboratorios clínicos que están utilizando el diferente componente diagnóstico para el SARS-CoV-2 deben de solicitar de manera constante a sus proveedores de dispositivos in vitro las actualizaciones o alertas en las cuales mencionen que las variantes no afectan la calidad diagnóstica. Ese es un tema muy interesante y los usuarios deben de solicitar de manera frecuente esos reportes a nivel de los laboratorios clínicos, porque es información transparente. La idea es que nosotros tengamos la mejor información para poder generar la mejor toma de decisiones en los pacientes. En general, en el tema del SARS-CoV-2 y las variantes con la prueba antigénica, no se ha visto hasta el día de hoy mayor impacto. Otro tema importantísimo es que dentro de los laboratorios clínicos deben de hacerse evaluaciones para ver si es que los dispositivos que vamos a utilizar van a servir para el fin previsto. Es decir, existen alternativas para hacer verificaciones. Y este es un tema bien complejo y que hay que entenderlo, porque nuestros laboratorios, dependiendo del nivel, a veces no tienen la capacidad o las competencias para hacer estas evaluaciones. Pero ojo, es nuestra obligación. Es ahí donde nosotros o podemos asumirlo o a nivel nacional los principales laboratorios de las redes deberían asumir esta responsabilidad. De no ser así, deberíamos trasladar la responsabilidad. Porque es importante entender que cada prueba de laboratorio que se va a poner en uso debe pasar por evaluaciones de verificación analítica. Eso debe pasar con todas las pruebas que implementemos. También el FINE establece listados actualizados de evaluaciones de pruebas que pueden usarse o que se están usando a nivel mundial y que han pasado por evaluaciones, digamos, y que los mismos proveedores de manera voluntaria han participado o estudios que han sido publicados se consolidan en esta página. La implementación de la prueba antigénica es muy interesante en particular porque también establece un desafío y el desafío que establece es que debemos tener precaución de su uso porque estamos manipulando el virus de las vías respiratorias, es como una prueba molecular. ¿Cómo lo vamos a procesar? ¿Quién lo va a realizar? ¿Son ambientes separados? ¿Cómo hemos definido el flujo de proceso? Etcétera, etcétera. No es un tema que se haga de manera simple y hay que tener cierta responsabilidad para su uso de estas pruebas.
Por eso, por ejemplo, es importante seleccionarlas de manera adecuada. Y al menos si tenemos algunas limitaciones dentro de nuestros laboratorios clínicos o hospitales para implementarlas, debemos tratar de buscar las mejores que pudieran garantizar ese proceso y evitar de que tanto nuestro personal como los flujos que establezcamos dentro del establecimiento disminuyan el riesgo de infección. Ese es un tema muy importante. Y destacar que algunas marcas de pruebas antigénicas contienen inactivación viral dentro de su buffer. Y eso es importante para disminuir el riesgo de infección. A pesar que este criterio no ha sido considerado en las especificaciones técnicas, en las áreas usuarias como son de compra local, deberían tener presente este tema para considerar su compra. Al final tenemos que establecer el control de calidad, el tipo de paciente en el cual se va a utilizar esta prueba dentro de los hospitales, criterios clínicos. Aquí hay un tema, digamos, un poco controversial, vamos a ver por qué. Toma de muestra, proceso, resultado y reporte epidemiológico importantísimo dentro de esta prueba. Y ya de la prueba de anticuerpos, que creo que se ha hablado muchísimo desde el inicio de la pandemia y hemos agotado, creo, innumerables conversatorios en relación a este tema, sabemos que sirve para ver la infección pasada. Y ese yo creo que es el principal concepto, infección pasada. No me permiten ver infección presente. Por lo tanto, hay que interpretarla adecuadamente. También se sabe que la seroconversión, es decir, el momento en el cual hacemos anticuerpos, la mayoría de estudios lo demuestran que se da entre 7 a 14 días. La seroconversión, en la mayoría de pacientes, casi el 70%. Pero el 90% de pacientes, o más del 90% de pacientes, lo van a hacer a los 21 días. Por lo tanto, yo recomendaría siempre que las pruebas de anticuerpos deberían hacerse después de los 3 días del antecedente de infección o cuadro clínico en los pacientes por SARS-CoV-2. También hay estudios que demuestran que es útil de repente en aquellos casos que tenemos PCR negativos. Por alguna determinada causa, estos no amplifican y de repente una prueba serológica puede ayudar. Es importante entender que de acuerdo al acceso del diagnóstico también se usó mucho de repente en la emergencia con pacientes que tenían más de 7 días de síntomas. También se usó en el personal sanitario en un inicio. En realidad esto ya ha ido cambiando conforme las guías se han ido actualizando. Y cuando usamos las pruebas de diagnóstico rápido, las pruebas POP, se sabe que nos enfrentamos a los dilemas de falsa positividad y falsa negatividad. Y de ahí depende también mucho de la prevalencia de la enfermedad en la población para tratar de ver los valores predictivos. Por ejemplo, en este estudio, que evaluó cerca de 9 ensayos de pruebas rápidas, se corrieron pruebas prepandémicas, es decir, pacientes que en teoría nunca tuvieron SARS-CoV-2 porque fueron antes de la epidemia. Sin embargo, algunas marcas salieron positivas, estamos hablando de las pruebas rápidas. Y después, pacientes que tenían un tiempo de enfermedad, menos de 28 días, algunas no marcaban, o sea, seguían saliendo negativas, y de más de 28 días, ya más grupo de pacientes presentaban positividad. Es decir, hay que tener presente que en ese tipo de metodologías vamos a encontrar ese comportamiento. Por eso, siempre el diagnóstico de SARS-CoV-2 va a ser por pruebas directas. También sabemos ya que casos con cuadro clínico moderado o grave van a generar mayores concentraciones de anticuerpos y aquellos pacientes que tienen casos leves o asintomáticos van a tener menos concentraciones de anticuerpos. Hay la mayoría de revisiones sistemáticas o metaanálisis han demostrado que, como mencioné, a partir de entre 15 a 21 días, más del 90% ya van a presentar serología. Y también un colega que trabaja en un laboratorio privado importante en Lima ha demostrado que la mayoría de los pacientes se lo convierten, es decir, digamos casi el 90%, más 90, 95, 98% de pacientes hacen seroconversión. ¿El problema cuál es? El problema es el método que utilizamos. Por eso es que el CDC hace mucho tiempo estableció una estrategia ortogonal, es decir, una prueba serológica, otra prueba serológica, y de repente podemos asociar otra prueba serológica, y como muchas de ellas utilizan diferentes componentes antigénicos para las reacciones, es probable que alguna de ellas salga positivo. Y bueno, también hay estudios que han demostrado que algunas metodologías muestran una mejor sensibilidad para tratar de disminuir la falsa negatividad. Es decir,
tener verdaderos resultados positivos. Ya hay muchas publicaciones al respecto. En este contexto es importante siempre entender que la ventana diagnóstica para las pruebas serológicas, es decir, en el momento que se hace la prueba, y la prevalencia de la infección, es decir, en la población que hacemos, son sustanciales para obtener o no un resultado adecuado si queremos interpretarlo. La norma institucional establece la indicación de las pruebas de laboratorio y el tipo de prueba y cuándo debemos realizarlo. Eso está en la guía, en la directiva. Acá destacar que en la última parte, la guía institucional recomendó que pacientes que van a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas o sin sintomatología ni antecedente de contacto cercano, pudiera usarse una prueba antigénica. Esto en general ha generado algunas dificultades en los diferentes niveles y es un tema de que a nivel de cada establecimiento de salud de la Seguridad Social se defina su uso, ¿no? Y hay normas como la del Ministerio de Salud que han salido a aclarar esto, obviamente posteriores a la elaboración de esta norma, donde dicen que estas pruebas antigénicas rápidas no deberían emplearse en personas asintomáticas, ¿no? Como por ejemplo gestantes o pacientes prequirúrgicos. Y aquí se establece digamos, el sustento, porque hay muchas investigaciones que población asintomática, en realidad la sensibilidad y la especificidad es baja. Y ese es un tema, como digo, que se tendría que evaluar en cada establecimiento. Ya en relación a lo que se viene y observé que se generan muchas inquietudes en relación a este tema, es el tema de los anticuerpos y las vacunas, ¿no? Ya están haciendo algunos estudios institucionales, esto está registrado a nivel de PRISA, es un estudio que ya se está elaborando, en algún momento se entregarán los resultados que abordan probablemente y tratarán de aclarar estos temas. De la misma forma, yo invoco a que la institución comience también a ir al ritmo del secuenciamiento genómico. Como hemos avanzado con nuevos laboratorios de biología molecular, deberíamos también tener ya un laboratorio de la Seguridad Social que haga secuenciamiento genómico, porque eso va a ayudar mucho a impulsar este tema en el futuro en relación al avance de la epidemiología. Muy bien, y ya para terminar, las pruebas de laboratorio siempre tienen tres conceptos importantes, que son validez analítica, clínica y la utilidad clínica. En realidad, la validez analítica va a depender mucho también de los profesionales de la medicina de laboratorio, donde abordamos temas de la prevalencia para entender un poco el comportamiento, si el tema clínico también es importante para nosotros y poder entenderlo, el tiempo de enfermedad, y de acuerdo a todo eso uno podría de repente recomendar algún tipo de prueba molecular antigénico serológica. Una vez que se obtienen los resultados, los médicos tratantes van a hacer la validez clínica, es decir, van a hacer la correlación, la complementariedad de la prueba con el antecedente clínico epidemiológico del paciente. Y por último, el sistema de salud, la seguridad social, debería de preocuparse por ver la utilidad clínica con estudios de costo-eficacia o de costo-efectividad justo asociados a indicadores de morbo y mortalidad, como los años de vida saludable, etcétera, conforme avance la pandemia. Pero bajo este mismo criterio, todas las pruebas de laboratorio deberían articular análisis económicos de la salud en beneficio de las intervenciones sanitarias, en la macrogestión. Muy bien, eso es todo lo que he querido compartirles el día de hoy, exactamente 30 minutos, para de repente comenzar a resolver las innumerables preguntas o inquietudes que existen en relación al tema de pruebas diagnósticas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, a usted por su ponencia. Como usted dice, vamos a dar pase a las preguntas. Y en relación a lo que usted comentaba con relación al secuenciamiento genómico, justamente usted sabe que ahora ante, como les decía, el documento técnico que ha sido aprobado en el marco de la preparación ante la tercera ola, justamente se está haciendo un plan conjunto con MINSE Salud, en el cual se está considerando y también se esté evaluando todo esto, ¿no? Porque como usted dice, definitivamente creo que también los laboratorios tienen que ir fortaleciéndose y se requiere, ¿no? Entonces, de seguro que más adelante también iremos viendo esa parte. A ver, por favor, Giovanni, ¿le puedes habilitar el micrófono? Raúl Félix Herrera. Sí, claro. Adelante, doctor Herrera. Buenos días, colega. De antemano para felicitarlo, que le hablamos de la red de Arequipa. Muy buena su ponencia y gracias por actualizarnos desde el punto de vista laboratorial. No le he entendido muy bien, sería tan amable de poder especificarnos referente a lo que usted comentó
sobre la inactivación viral, que eso está en proceso de investigación y todo ello. No sé, no le he entendido muy bien ello. Ya, a ver. Bueno, muchas gracias por la pregunta. No está en investigación. Lo que pasa es que desde el inicio de la pandemia, cuando se comenzaron a utilizar las pruebas antigénicas, la OMS y OPS estableció y recomendó, en realidad, el uso de estas pruebas a nivel mundial y comenzó inclusive a ofertar un componente de ellas a los países de bajos ingresos de manera gratuita. El objetivo de esto era tratar de disminuir la brecha de oportunidad en relación a las pruebas moleculares, que es el principal desafío, porque al final las pruebas antigénicas buscan el SARS-CoV-2. El tema es que al estar manipulando pruebas que buscan al virus directamente del árbol respiratorio, el riesgo de contaminarse, el riesgo de transmitir la infección es constante. Y de la misma forma que hacemos o tenemos la rigurosidad de tomar pruebas de biología para biología molecular, es lo mismo con las pruebas antigénicas. Inclusive, el riesgo de manipulación es mayor. Acá es importante entender los requisitos de bioseguridad que contienen las mismas. No es una prueba rápida que se hace en la consulta externa o en cualquier ambiente, hay que tener ciertas precauciones. Destacar que algunos dispositivos in vitro de comercio público autorizados en nuestro país contienen en su buffer, donde se introduce el hisopo después de tomar la muestra, inactivadores virales declarados por el fabricante. Eso es importante porque permite de una u otra manera garantizar que cuando se haga ya la manipulación para ver el diagnóstico, este componente va a inactivar al virus de tal manera que disminuye su riesgo de infección. Si tuviéramos dispositivos que no lo contienen, el riesgo de generar aerosoles al momento de manipular es con mayor cuidado. Y deberían hacerse en cabinas de bioseguridad, de no contener este tipo de inactivador. Por eso es que menciono que este flujo es importante definirlo y los usuarios de dispositivos in vitro, es decir, los profesionales patólogos, conocen de este tema a nivel nacional y deberían de priorizar este tipo de pruebas antigénicas, más aún si se hacen compras locales, ¿no? Por ejemplo, en mi red hace poco hicimos una reunión del primer y segundo nivel y se trató de elegir aquellas marcas que contenían este tipo de inactivación viral, priorizando sobre aquellas que no daban esa información. Entonces, ese es el tema en realidad, porque eso va a ayudar a que disminuya el riesgo de transmisión al momento de manipular las pruebas en sus establecimientos de salud. Cualquier cosa en relación a este tema, pueden comunicarse conmigo, encantado para ayudarlos. Continuamos, doctor, con Nelly Araujo. Nelly Araujo. Buenos días, doctor. Excelente exposición. Doctor, una consulta. A todos los pacientes ahora con esto de la Delta le toman más que la antigénica y sale positivo. ¿Es necesario que le tomen la molecular para que detecten si tienen el Delta o no? ¿Es necesario? No, le pregunto porque es mi caso. Soy licenciada de enfermería, estoy hospitalizada ahorita, estoy con el COVID. He recibido mis vacunas en enero y en febrero y marzo. Entonces la consulta es eso. ¿Es necesario o no es necesario que se haga eso? Prueba no solamente en mí, sino en todos los otros tipos de pacientes que vienen acá. Muy bien, muchas gracias. A ver, hay que entender que el secuenciamiento genómico es una prueba compleja y que debe de priorizarse en algún tipo de pacientes. Por ejemplo, yo recomendaría que todos los pacientes que se hayan vacunado, todo ciudadano peruano que se haya vacunado con cualquier vacuna y que haga una presentación grave, por ejemplo, y que esté en UCI o que esté con necesidad de oxígeno, debería ser un paciente que el Ministerio de Salud, a través del INS o la Seguridad Social, como menciona la autora en un futuro, deberían hacer su evaluación genómica para ver si es que tiene o no una variante que de repente está haciendo un escape inmunológico. ¿Qué otros pacientes deberían priorizarse el secuenciamiento genómico? Pacientes oncológicos, pacientes inmunosuprimidos. Hace unos meses, Katalin Karikó, que es la descubridora del ARN genómico y que hizo una conferencia muy interesante para nuestro país, ella actualmente trabaja en BioNTech como vicepresidente senior, ella mencionaba que las variantes aparecen especialmente en pacientes con un compromiso inmunológico importante, donde la fuerza de la inmunización más la presencia del virus pueden generar este tipo de explosión
de variantes, es decir, de virus que traten de evadir la respuesta inmunológica. Entonces, definir los criterios de selección para hacer un secuenciamiento genómico es un tema interesante, pero está en manos del ministerio, y si salud entra también a la vigilancia genómica, debería definir en qué pacientes. Por otro lado, no es que digamos hacer un tamizaje para ver si tengo o no una variante, eso no es necesario. La presencia de SARS-CoV-2, que pueda ser definida por una prueba antigénica, tranquilamente confirma la presencia del virus, más aún si tenemos síntomas. Tomamos el tiempo de descanso conforme lo establecen las guías y listo. Y seguimos haciendo nuestra vida normal. Como digo, no recomendaría hacer un secuenciamiento genómico como un tamizaje a todo paciente que tenga SARS-CoV-2. Eso no es correcto. Vamos con Rosa María Díaz. Aló, buenos días, doctor. Doctor, una consulta. ¿Queda establecido en la institución, en salud, queda establecido como prueba fija la antigénica? Porque dado que la molecular, bueno, es más cara, ¿no? Bueno, acá en Trujillo no creo que en salud tengan la molecular, pero queda establecido como nuestra prueba bandera, por decirle así, en nuestros hospitales. Lo vamos a utilizar para el caso, por ejemplo, de todos los pacientes que ingresan, que van a ser operados, ¿no? Las gestantes, queda establecido esa como prueba. Y la otra es, si nosotros, por ejemplo, queremos la prueba molecular, eso tendría que ser derivado a un hospital de alta complejidad. ¿Consta en esos hospitales esa prueba? Porque nosotros solamente ahorita contamos en nuestro hospital con la antigénica, porque las otras pruebas, las que habían antes, las pruebas rápidas, bueno, fueron retiradas, el saldo que quedaba, el stock que quedaba, ¿no? Y nos hemos quedado con la antigénica para detectar antígenos. ¿Es eso como una directiva que ha quedado, que solamente ahorita se use la antigénica? A ver, el uso de las pruebas diagnósticas, como dije en un principio, es complementario a la evaluación de los médicos en relación al tema clínico, epidemiológico. Es decir, en cada establecimiento de salud, de acuerdo a su realidad local, regional, deben establecer algún flujo de trabajo. Hoy en día, con más de 100 laboratorios de biología molecular, es probable que en todo el Perú tengan un laboratorio que centralice ese proceso. Es un tema de ordenarnos. Segundo, el criterio para definir una prueba molecular va a depender del médico. Si el médico considera que un paciente, por ejemplo, con síntomas que han pasado un tiempo determinado, me sale la prueba antigénica negativa y yo considero que vale la pena insistir con una prueba molecular, pues le haré. Y el flujo a donde tenga que referirlo va a depender de cada establecimiento. Por ejemplo, yo trabajo en el Hospital 3 Suárez Sangamos, aquí en la Seguridad Social de Miraflores. Nosotros tenemos prueba antigénica que hacemos a los pacientes en la emergencia. Pero también hay algunos casos, 1 o 2 o 3 pruebas diarias, que tomamos la muestra y lo mandamos al Instituto Nacional de Salud para que le hagan la biología molecular, o sea, el PCR. Nosotros también acá, en este hospital, estamos intentando implementar una prueba, digamos, molecular de uso rápido, por decirlo así, mediante alguna metodología, pero necesitamos todavía la autorización del Instituto Nacional de Salud. Entonces, eso va a depender de qué prueba utilicen, dependerá de cómo se pongan de acuerdo en sus establecimientos, básicamente. Va a depender de la oferta que tengan, la capacidad de resolución que tengan. La prueba antigénica es una prueba que definitivamente tiene una ventaja, y es que no necesita un laboratorio complejo, pero sí, como he mencionado, necesita algunas cosas mínimas. Una inactivación viral en su buffer, por ejemplo, es recomendable, o una cabina de flujo laminar para utilizarlo si no lo tuviera. Establecer el flujo también es importante. Eso definitivamente es mucho más cómodo que estar implementando laboratorios de biología molecular. La oportunidad, porque en realidad responde rápido, tú puedes obtener un resultado rápido, pero eso tienen que definirlo localmente de acuerdo a sus realidades. La norma en relación a pacientes asintomáticos estableció que puede usarse, pero también una disposición del MINSA establece que hay que considerar eso, porque en población asintomática, para empezar, estas pruebas no fueron fabricadas para pacientes que tenían síntomas.
debo destacar que la prueba antigénica es inversamente proporcional al cuadro clínico. ¿Qué significa? A menos síntomas, a menos días de síntomas, más sensibilidad. A más días de síntomas, menos sensibilidad. Por eso es importante saber si es que lo vamos a hacer hasta los 5 o 7 días de antecedente clínico, esta prueba, porque la posibilidad de sensibilidad disminuye en relación al tiempo de enfermedad. Y bueno, la norma establece claramente en qué criterios hay que hacer esta prueba. La norma también del Ministerio establece lo mismo y ya dependerá de cada establecimiento de salud ordenar su atención. Doctora Morales. Doctor, antes que pasemos a la siguiente pregunta, solo para reforzarles también a todos, en vista del comentario que han hecho ahora, como decía el doctor inicialmente, de hecho, por ejemplo, nosotros recuerdo que en el Centro Oncológico Preventivo en Todos, pusimos como parte del triaje sintomático de estos pacientes para que se realicen procedimientos las pruebas rápidas, lo cual tuvimos que modificarlo este año cuando salió la alerta epidemiológica 01 de MINSA, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese flujo ya no es así, ¿no? Sino como dice el doctor, lo hemos dejado a criterio médico y un triaje sintomático, ¿no? Y definitivamente tiene que ser la pertinencia del paciente que lo requiera, ¿no? Como el doctor les decía, definitivamente eso puede conllevar también a falsos positivos, falsos negativos, y tiene que ser siempre con un criterio médico, ¿no? Continúa, por favor, Giovanni, la siguiente pregunta de la doctora. Buenos días, doctor Figueroa. Felicitaciones y agradecerle por su ponencia. Mi pregunta va con respecto a lo que usted describió acerca de que estas pruebas de detección antigénica para su procesamiento necesitan, bueno, mejor dicho, la OMS y la OPS ha recomendado que tienen que tener esta sustancia para inactivar, ¿no?, los antígenos virales, y el tema va que al hacer las compras locales, a los patólogos nos solicitan la validación. Entonces esto depende mucho de si nosotros conocemos o desconocemos el tema, ¿no? En mi caso, nosotros hicimos una validación, sustentamos y solicitamos a los proveedores, pero en el caso que esto no sea, yo considero que esto debería estar dentro de las especificaciones técnicas, ¿no? Para evitar que esto dependa del conocimiento de algunos, además que no siempre, bueno, no lo sé, pero se han hecho compras que no han estado validadas. Entonces yo considero que esto debería estar. Gracias. A ver, este es un tema un poquito complejo, pero vamos a tratar de dilucidarlo o aclararlo. La OMS o OPS no establece en sus documentos que, digamos, los dispositivos in vitro contengan inactivación viral, no lo dice explícitamente. Lo que pasa es que la OMS y OPS sí recomiendan algunas marcas específicas y han difundido su uso, y estas marcas sí contienen esos inactivadores virales, o sea, es como algo, digamos, implícito, pero no está escrito. Se conoce, obviamente, si uno aborda un poco más o lee y trata de entender un poco más su uso como prueba rápida. Definitivamente coincido contigo en relación al tema de que debería estar en la especificación técnica, pero ese tema deberá probablemente ser reevaluado en su momento por el IECSI. Lo otro sí es importante aclarar que si se va a comprar de manera local dispositivos que no garanticen de repente este detalle, pues tendremos que organizarnos con cabinas de flujo, o deberíamos escribirlo por último, ¿no? Porque al final siempre el tema de la responsabilidad, si uno tiene las limitaciones para hacerlo, uno debería hacerlo conocer, debería documentarlo. Ya obviamente a nivel de la gestión clínica tendrán que ver quién asumiría esa responsabilidad. Por eso es que es importante que en el tema de dispositivos in vitro, en el tema de pruebas de laboratorio, deberíamos de manera ideal tener algún laboratorio importante, ya sea en Lima, de las grandes redes, donde al menos hagan estos ensayos de verificación analítica para una marca o lotes de reactivos. Eso sería fundamental. Yo creo que sería una oportunidad importante para garantizar que el dispositivo in vitro que se utilice en cualquier laboratorio de la Seguridad Social cumpla con requisitos mínimos de verificación analítica.
pero esos son temas que se han dicho, que también igual se sigue trasladando el concepto, y espero que a nivel de la gerencia de prestaciones puedan tomar en cuenta estas recomendaciones para que si se hacen compras más aún a nivel central, masivas a la institución, pues cumplan con requisitos mínimos para evitar de repente después estar involucrados en algunos temas, inclusive legales, ¿no? No sé si hay más preguntas. Adelante, Rosa María Díaz. Doctor, quería hacerle una consulta. ¿Contempla las directivas de e-salud que puedan hacerle a los trabajadores presenciales su prueba antigénica? A solicitud, obviamente, porque, bueno, ellos tienen temor de lo que están ahí, de lo que los se movilizan y todos esos factores que se dan, ¿no? A ver, acerca de los colaboradores de la institución, digamos, a nivel nacional, como ustedes saben, las organizaciones que tienen un número importante de trabajadores, como la nuestra, que tiene creo que más de 50,000, existen pues comités a nivel central que evalúan la seguridad ocupacional de los colaboradores, ¿no? Que ya son normas relacionadas a la seguridad ocupacional, establecidos por ley. De la misma forma, hay comités locales de seguridad ocupacional en los establecimientos de salud. Entonces, ¿cómo se organicen esos comités locales en base al tema de seguridad ocupacional? Va a depender de ello. Cómo lo hagan, cómo lo definan, en base a qué normas, en base a qué criterios van a definirlo. A nivel institucional sí sé que hay alguna norma que ha establecido algunos requisitos generales, pero al final entiendo que cada establecimiento, de acuerdo al riesgo, eso es importante, eso va a depender del riesgo, se tendrá que hacer. Por ejemplo, los que tienen un área administrativa probablemente tengan un riesgo mucho menor. Aquellos de repente que están tomando muestras constantemente como personal de laboratorio tienen un riesgo mayor, entonces hay que tener siempre ese contexto presente. Y ya cada comité local, en base a su experiencia, deberá definir el flujo probablemente, ¿no? También, doctor, para adicionar, que recuerde que en el caso de los trabajadores tenemos los planes de prevención y control COVID, y esas pruebas son de acuerdo a la ley, teniendo en cuenta los riesgos que presentan los profesionales, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, doctor Luis Figueroa, por su ponencia, por el tiempo, de verdad, muchas gracias. Sabemos que es un doble esfuerzo para usted, triple, siendo aún presidente del comité. Muchas gracias.